Nuevamente, buenas tardes. Gracias a los que ya estaban conectados al momento que entré a la aplicación. La clase de este día es sobre las infecciones de vías urinarias, pero lo que es la infección de vías urinarias es un tema bastante básico en cuanto a la patología, ¿verdad? Porque esa se explica de forma breve. Nos vamos a centrar en la clase mayormente en las secuelas o las complicaciones que pueden haber de estas de esa patología, como lo es la pielonefritis, y lo vamos a desarrollar en la clase de este día. Entonces vamos a dar inicio ya a la clase. Los objetivos de la clase son solamente 3. El primero, conocer cómo se manifiestan las infecciones de vías urinarias. El adquirir los conocimientos sobre el proceso fisiopatológico de pielonefritis aguda y crónica. Asimismo, conocer las pruebas de laboratorio relacionadas con las diferentes patologías del sistema renal. Vamos a ver algunas pruebas de laboratorio que son de importancia, que se realizan de forma frecuente en el laboratorio. Entonces, tenemos primeramente lo que es la definición para infección de vías urinarias. Este es un término genérico que se le da a aquella alteración en la cual hay presencia de bacterias en esta zona a nivel del tracto urinario, donde se considera debe estar estéril. Entonces, esta infección del tracto urinario, de las vías urinarias, es considerada como la más frecuente en los seres humanos y que es producida por un diverso grupo de bacterias. En cuanto a esta patología, pues la importancia, ¿verdad?, es el hecho de que se pueden encontrar presentes a nivel de vejiga, que debe ser un área estéril, a nivel del tracto urinario, en uréteres, a nivel de pelvis renal, puede llegar a alojarse bacterias que van a alterar la función normal de este órgano. Entonces, ahí radica la importancia, ¿verdad?, que se pueda dar un tratamiento de forma temprana al paciente que está adoleciendo de una infección de vía forma temprana desarrollar una pielonefritis. De forma general podemos decir que el tracto urinario se divide en 2 partes. El tracto urinario superior, compuesto por riñones, pelvis renal y por uréteres, y el tracto urinario inferior, compuesto por vejiga y uretra. Entonces, vamos a ver que algunas de estas patologías están muy relacionadas con la anatomía que presenta el paciente, alguna alteración morfológica de tipo anatómica, y entonces puede en algún momento presentar una alteración el paciente. En cuanto a la etiología de las infecciones de vías urinarias y por ende consecuente a esto de las pielonefritis, son causadas más del 85% de los casos de esas patologías por bacterias del tracto digestivo. Estas en su mayoría están compuestas o están formadas por bacterias del grupo Enterobacteriaceae. De las más comunes podemos mencionar el Escherichia coli, de las del género Proteus,
Klebsiella, Enterobacter, Streptococcus faecalis. Ese ya no es parte de las enterobacterias, pero sí puede llegar a causar infección a nivel del tracto urinario, así como algunos estafilococos y algunos hongos. De estos microorganismos, la Escherichia coli es la que mayormente se ha correlacionado, desarrollando diversas, o sea, es la más frecuente causa de infecciones a nivel del tracto genitourinario. Muchas veces la persona puede llegar a contaminarse debido a la presencia de bacterias a nivel de la flora en los desechos fecales, y en estos casos, cuando se da este tipo de contagio, de contaminación, estamos frente a una infección de tipo endógena. A veces esas patologías, dependiendo del umbral del dolor, el estado fisiológico de la persona, puede llegar a sentir una mayor afectación a algunas personas, y otras será algo leve lo que sienten en cuanto a síntomas, a pesar de tener una infección a nivel del tracto urinario. Y se ha visto en muchos casos, muchos pacientes que en su sedimento urinario están presentando de 15 a 18 leucocitos, que es lo que se identifica a nivel del sedimento urinario para poder dar un diagnóstico de que hay presencia de infección de vías urinarias. Entonces, algunos pacientes a esta concentración, ellos se sienten ya bastante mal de salud, comienzan a presentar episodios febriles, y hay otros que no. Pueden presentar un recuento de 25 a 30 neutros por campo o más. Entonces, pero no tener ellos la sensación de malestar, ellos andan normal. Entonces es muy importante hacer énfasis en eso en cuanto al umbral del dolor, que es diferente en unas personas y otras. Vamos entonces a hablar ya específicamente de la pielonefritis, que es uno de los objetivos de la clase de este día. Esta es una de las enfermedades más frecuentes a nivel del tracto urinario, específicamente a nivel de riñón. Hay diversas otras patologías que pueden afectar al riñón, pero esa es la más frecuente. Puede afectar a nivel de túbulos, a nivel intersticial, a nivel de la pelvis renal, produciendo diversas alteraciones morfológicas en el riñón que pueden llevar al paciente a destruir los componentes renales por la presencia de esta infección a nivel del riñón. Esta pielonefritis puede ser de dos tipos, de tipo agudo o de tipo crónico. La infección aguda generalmente se ha caracterizado porque es causada por una infección bacteriana, una infección de vías urinarias que tiene causa bacteriana. La de tipo crónica es un proceso un poco más complicado, pero está siempre correlacionada dentro de los factores que pueden desarrollarla, la infección bacteriana. Se ha encontrado cierta relación de una infección bacteriana puede conllevar al desarrollo de una pielonefritis si no es tratada de manera temprana. Asimismo, está correlacionada que la pielonefritis crónica tiene sus orígenes por alteraciones en el reflujo vesicoureteral. Ya lo vamos a ver más adelante a qué nos referimos con eso, en el cual lo normal es que la orina pues sea expulsada
a través de la uretra. Sin embargo, pueden haber ciertas alteraciones en la cual no se expulse esta orina, se acumule a nivel del tracto genitourinario y esto puede ser un factor para la colonización bacteriana. Algunos de los factores que también son predisponentes que pueden afectar, tenemos la obstrucción. Esta obstrucción puede presentarse en casos de hombres que tienen inflamación a nivel de próstata, personas que padecen de cálculos renales o quistes renales. Todas estas alteraciones podrían complicar y desarrollar en el paciente una pielonefritis de tipo crónico. Esta pielonefritis, de forma general, se refiere a una complicación seria en el espectro clínico que es muy frecuente posterior a la infección de las vías urinarias. Puede desarrollarse cuando hablamos de una infección a nivel del tracto genitourinario, se va a conocer como pielonefritis cuando la infección va a estar afectando específicamente el riñón. Si la infección se queda o se aloja, se ha identificado a nivel de la vejiga, entonces se le conoce como una cistitis. En cuanto a las vías que pueden seguir las bacterias para llegar hasta el riñón a colonizar esta zona, puede ser por medio de la corriente sanguínea, que esa se conoce como una infección hematógena. En estos casos puede haber una infección focalizada en una zona alejada del riñón. Sin embargo, por vía hematógena, a través de la sangre, pueden viajar las bacterias hasta el riñón, alojarse en esta zona y desarrollar una infección a nivel del riñón y desarrollar consigo una pielonefritis, porque en estos casos pues estaría desarrollándose el proceso infeccioso específicamente a nivel del riñón. Asimismo, puede llegar las bacterias a través de las vías del tracto urinario inferior, en este caso con mención ascendente, porque lo ideal, ¿verdad? Lo normal es que la orina se expulsa, pero podría a nivel de la uretra alojarse algunas bacterias, colonizar en esa zona e ir de forma ascendente, llegando hasta la vejiga. Puede seguir avanzando a través de los uréteres hasta llegar al riñón. Entonces, esas son las dos vías básicas que puede seguir las bacterias para poder llegar a colonizar hasta el riñón. Tenemos acá un esquema donde se encuentran las dos vías de infección. La infección hematógena, que es a través de la sangre, que como ustedes saben, nuestros riñoncitos son prácticamente un filtro, ¿verdad?, de la sangre, donde se eliminan algunos componentes que ya no se van a utilizar, algunos que son tóxicos, y se reabsorben o se absorben aquellos que sí son importantes. En el caso de la infección ascendente, pues la infección se va a localizar primariamente a nivel de vejiga. Si ustedes observan acá, se ven unas flechitas. La infección puede llegar, las bacterias pueden colonizar a nivel del uréter, desarrollarse un reflujo vesicoureteral hasta llegar a nivel de la pelvis renal.
Cuando llega a esta zona, entonces ya se le conoce como un reflujo intrarrenal. Y en este caso podemos ver de forma figurada, ya van a ver una foto de caso del riñón donde se presentan focos de pielonefritis, donde hay una afectación a nivel intersticial en el riñón y se observan los focos infecciosos. Muchos de estos focos es material purulento, al mismo tiempo células del sistema inmunológico que van a estar presentes en esta zona. Es muy importante recalcar que a nivel de vejiga, ya les había mencionado, esta zona generalmente es estéril, pero puede contaminarse por continuidad o por contigüidad a nivel de el introito vaginal. Pueden alojarse bacterias que pueden llegar hasta la uretra a nivel del meato urinario. En el caso del sexo femenino, la uretra, su longitud es más corta y por lo tanto es uno de los factores predisponentes para poder desarrollarse una infección a nivel del tracto genitourinario. Entonces, al desarrollarse una colonización en esta zona a nivel de la uretra, a nivel del introito vaginal, las bacterias colonizan en esta zona adquiriendo capacidad de adherirse, de multiplicarse, de adherirse y poder alojarse en esta zona. En cuanto a las formas de infección ascendente, podemos mencionar que desde la uretra puede realizarse una colonización y un arrastre de bacterias que se pueden encontrar en esta zona. Estas, en el caso del sexo masculino, son las causas, ¿verdad?, que podrían llegar a afectar en el sexo masculino, porque en el caso del sexo masculino, la uretra tiene una mayor longitud, por lo tanto, el hecho que pueda colonizar a nivel de genitales algunas bacterias, es bastante difícil que puedan arrastrarse bacterias, hacia la vejiga para desarrollar una infección. Por la longitud, el largo de la uretra es más largo el diámetro, entonces, pero podrían llegar a infectarse si se hace una cateterización o sondaje y no se hace una asepsia adecuada, el personal que realiza el procedimiento no está adecuadamente entrenado y desarrollar o producir una infección en el paciente. En caso del sexo masculino, pues esta es la forma más común, más frecuente que pueda realizarse una infección desde la uretra, ¿verdad?, de forma ascendente. En el caso del sexo femenino, pues son diversos factores, como les mencionaba, la longitud, el largo que tiene la uretra, que es más corta en la mujer, hay ausencia de propiedades antibacterianas. En este caso podría afectar a nivel de el tracto genitourinario femenino cuando se utilizan lo que son duchas, ya mujeres de avanzada edad que tienen alteraciones hormonales. En el caso del estadio de embarazo, son factores que van a predisponer, porque en el estadio de embarazo también se sufren diversas alteraciones hormonales, cambia el pH a nivel de la orina, entonces se sufren diversos cambios que pueden alterar esta zona, haciendo un área más fácil para que una bacteria pueda llegar a colonizar. Asimismo, puede desarrollarse una infección a través de traumatismo, ¿verdad? Se hace un arrastre hasta la vejiga. También puede realizarse una multiplicación en la vejiga en el caso
de éstasis a nivel de la vejiga, o éstasis vesical. O sea, en algunos casos de pacientes con alteraciones podrían no desarrollar un vaciado completo de la vejiga, ya sea por causa mecánica, inflamación de la próstata, que es estas zonas que vemos acá, presencia de algún componente mecánico que no permita la expulsión completa de la orina. Entonces queda la sensación de que no se ha expulsado por completo la orina y asimismo podría llegar a acumularse en esta zona orina y ser un área donde se puede colonizar y multiplicar las bacterias. Tenemos otra de las formas, el reflujo vesicureteral, que ya se los había mencionado, en donde cuando se hace un incompleto vaciamiento de la vejiga, podría ser un factor predisponente. Por eso se recomienda el hecho de que no aguantar, ¿verdad? La micción, o sea, el tiempo para ir a miccionar, porque se puede producir un tenesmo, un vaciamiento incompleto de la vejiga, y este vaciamiento incompleto, lo que queda de orina en esa zona puede ser un factor predisponente para el desarrollo de infecciones. En el caso del reflujo vesicureteral, pueden estar inmersos en otros aspectos, como lo es alteraciones en la válvula vesicureteral, en donde no existe un control adecuado, y la orina tiende a ascender hacia los uréteres. Asimismo, cuando hay un acortamiento congénito o que sea hereditario, puede desarrollarse un transporte ascendente de la orina, ¿verdad? A través de los uréteres. Una alteración a nivel de médula espinal podría también alterar el proceso adecuado de micción y evitar que haya un vaciamiento adecuado a nivel de la vejiga. Tenemos el otro, que es el reflujo intrarrenal, que es ya la orina llevando a cabo el reflujo de vejiga hacia uréteres. A nivel de uréteres puede llegar hasta la pelvis renal y poder contaminar o alojar en esa zona en el renal, que eso pues ya no es nada sano. Ya para la orina que se está acumulando en la vejiga es un líquido que está para ser expulsado. Ya se hizo el procedimiento de filtración, de absorción, reabsorción y excreción y secreción, perdón. Entonces ya el hecho que se vaya nuevamente, que haya un reflujo, esto no va a ser normal y va a ser un factor predisponente para el desarrollo de infecciones y posteriormente pues una pielonefritis. Tenemos el primer caso, la pielonefritis aguda. Esa se refiere a una inflamación de tipo supurativa, o sea, presencia de componente purulento a nivel del riñón. Ese pues por causa bacteriana, y esta infección bacteriana podría ser desarrollado por una infección hematógena o también por la vía ascendente, cualquiera de las dos vías a través de las cuales puede viajar la bacteria hasta llegar a nivel
renal, pues puede ser un factor para que se alojen bacterias en ese nivel. En el caso de la pielonefritis, macroscópicamente, morfológicamente, perdón, se pueden observar focos dispersos que representan focos de inflamación supurativos a nivel del tejido intersticial. Asimismo, puede haber una acumulación de todo ese material a nivel de los túbulos renales y en estos túbulos producir una alteración que pueda llevar hasta una necrosis. A nivel del parénquima renal pueden observarse abscesos. Esta infección podría llegar a afectar solo o puede llegar a estar afectado los riñones. Asimismo, una vez establecida la infección, puede llegar a afectar a nivel de los polos superiores o a nivel de los polos inferiores. Tenemos acá una imagen, si ustedes logran observar, se ven los abscesos infiltrativos de apariencia purulenta a nivel del riñón. Entonces, estas son afectaciones de la pielonefritis que puede presentar el paciente. Normalmente, la infiltración puede al principio solo alojarse a nivel del intersticio, no estar internamente afectando los cálices, la pelvis, pero posteriormente la lesión podría llegar a extenderse hacia la nefrona, hacia los túbulos colectores. A nivel de los túbulos, poderse producir lo que son abscesos, y la presencia de estos abscesos van a ser factores predisponentes que van a desarrollar o van a afectar morfológicamente el riñón. En cuanto a complicaciones de la pielonefritis, podemos mencionar, puede haber una necrosis papilar, que es bastante común en los pacientes diabéticos que desarrollan primeramente una pielonefritis, en donde hay una afectación a nivel de las pirámides renales, puede afectar ya sea en un riñón o en los dos riñones, y este proceso de necrosis produce, como su nombre lo dice, ¿verdad?, una necrosis a nivel de la pelvis renal, a nivel de las pirámides, ya en el riñón. Tenemos la pionefrosis, que también está relacionada, en donde se observa una obstrucción, ya sea total o incompleta, de lo que es material purulento a nivel de la pelvis renal, a nivel de los cálices y a nivel del uréter. Entonces, esta es otra de las alteraciones o complicaciones. La otra es el absceso perirrenal, en donde se da una, se propaga la inflamación ya a nivel de la cápsula renal, y se observa una alteración morfológica en el riñón. Hay destrucción, ¿verdad?, a nivel de esta zona por la presencia de todo este material purulento. Los factores predisponentes para el desarrollo de pielonefritis aguda ya los habíamos descrito, cada uno de ellos. Aquí están enlistados. Es la obstrucción urinaria, ya la describimos un poco. El cateterismo urinario, igual el reflujo vesicoureteral,
el intrarrenal. También están otros factores, como lo es el embarazo, la diabetes mellitus y la inmunodepresión, que ya son factores que pueden predisponer por una alteración fisiológica, ¿verdad? Donde hay un descenso, un aumento, perdón, en el pH, lo que disminuye la acidez a nivel de esta zona, en el caso del embarazo. La edad tiene bastante que ver con algunos factores o producción de ciertas hormonas o componentes que impiden la colonización bacteriana en esta zona porque le crea un ambiente hostil. La diabetes mellitus es otro factor predisponente por la poliuria que presenta el paciente, la alteración metabólica que puede presentar, la inmunodepresión también es otro de los factores porque se ve alterado el sistema inmunológico del paciente. En cuanto a la evolución clínica, este proceso puede comenzar de forma brusca o puede ser de forma insidiosa. El paciente presenta dolores a nivel costovertebral, específicamente en la zona lumbar. Puede presentar episodios febriles, un malestar general, presenta ardor al orinar, múltiples micciones. También puede presentar tenesmo, que es la sensación de vaciamiento incompleto, que puede desarrollar una irritación a nivel de vejiga y a nivel de la uretra. Puede presentarse piuria, que se refiere a la presencia de leucocitos a nivel de la orina. En muchos casos, al observar el sedimento urinario, se pueden observar cilindros leucocitarios, que esto ya está dando un indicio de que la infección se encuentra a nivel renal. Como ustedes verán más adelante, el riñón a nivel renal se produce la proteína matriz de los cilindros urinarios, esa se conoce como proteína de Tams-Horsfall, y por el hecho de que se presentan los cilindros a nivel del sedimento, y esos cilindros son cilindros leucocitarios, que los leucocitos son un indicativo de infección, se da una indicación de que la infección se encuentra a nivel renal, que no es una infeccióncita a nivel de vejiga, que si se recuerdan les mencionaba que este tenía el nombre de cistitis. Entonces, para poder tratar al paciente, porque el 85% de estos casos son de origen bacteriano, es necesario hacer un cultivo para poder aislar a la bacteria causante de esta infección, identificar la bacteria, realizar el antibiograma para poder investigar el mejor tratamiento que puede ayudar al paciente para eliminar las bacterias presentes en esta zona. Tenemos la pielonefritis crónica. Este ya es un proceso conocido como túbulo intersticial, afecta a nivel tubular, a nivel del intersticio. Se presenta una inflamación de tipo crónico en esta zona. Puede haber una cicatrización renal y puede haber una alteración morfológica a nivel de los cálices y a nivel de la pelvis. Esta pielonefritis crónica es un factor que puede predisponer el desarrollo de enfermedad renal terminal, porque pudo haber sido un paciente que tenía una infección de tipo agudo, no se trató de forma adecuada, el riñón o posiblemente no se trató, ¿verdad?, de forma temprana, el riñón se dañó morfológicamente y ese daño a nivel glomerular, a nivel tubular, puede predisponer el desarrollo
de otras patologías de tipo terminal. Entonces, ahí radica, ¿verdad?, la importancia de que estos pacientes, una persona cuando tenga una infección, acuda al médico, que se realice evaluaciones para poder verificar si es el tipo bacteriano y así poder dar un tratamiento adecuado. Las causas de la pielonefritis crónica podrían presentarse por una obstrucción o asociada a un reflujo crónico, que en este caso ese reflujo es la forma más esa patología. Morfológicamente, los riñones pueden presentar cicatrices irregulares por la presencia de este material purulento que se ha encontrado a nivel de pelvis renal. Las lesiones pueden ser solamente localizadas solamente en un riñón o localizar los riñones. Algo que puede observar es a nivel picomedular. Está también el cáliz. Los cálices se pueden presentar deformados, dilatados o de forma roma. Entonces, toda esta afectación puede desarrollar en el paciente, ¿verdad? Es una patología muy complicada. Puede localizarse todas esas afectaciones que se describen, ya sea a nivel del polo superior o en el polo inferior. Cuando hay una infección activa, se pueden observar o se puede encontrar en estas zonas donde se ha afectado el riñón, neutrófilos, asimismo cilindros leucocitarios, pero en este caso dice pus porque prácticamente lo que conocemos comúnmente como pus es componente purulento en donde hay presencia de leucocito, ¿verdad? Puede haber un infiltrado inflamatorio de tipo crónico en donde van a estar presentes macrófagos. Primeramente pueden encontrarse neutrófilos si la infección está en actividad, ¿verdad? Pero si ya ha pasado cierto tiempo, ya vamos a encontrar lo que es un componente infiltratorio de tipo crónico. Podemos mencionar algunas células plasmáticas, algunos macrófagos, pueden llegar a encontrarse hasta linfocitos en esta zona. En estos casos puede llegar a encontrarse una alteración a nivel glomerular, pero ese es como ya el último daño que se puede realizar en el riñón. Entonces, afecta primariamente a nivel de tubular. En cuanto a la evolución clínica, los síntomas no son así específicos. Puede comenzar de forma enmascarada, insidiosa. Las manifestaciones clínicas de lo que es la pielonefritis aguda puede presentar, ya lo habíamos visto esto, el dolor a nivel lumbar, fiebre, la piuria, bacteriuria, o sea, la presencia de bacterias a nivel de la orina. Cuando esta pielonefritis es causada o asociada a reflujo, en este caso puede ser un proceso que comience de forma silenciosa, insidiosa. Y esta es la forma más frecuente de que causa una hipertensión en los niños. Bueno, en este caso, como se pierde la función tubular que les había mencionado,
ya no se da una concentración adecuada de la orina y estos pacientitos comienzan a presentar micciones repetitivas, o sea, una poliuria. En las noches estos pacientes orinan varias veces. A nivel radiológico se pueden observar algunas alteraciones como es la retracción de los riñones, pueden presentarse algunas cicatrices, se observa un aspecto romo y deformado a nivel de los cálices en el riñón. Eso con respecto a las patologías. Vamos a ver ahora un poco sobre las pruebas que se pueden realizar para poder evaluar la función renal. Se pueden realizar diversos exámenes de laboratorio con el fin de poder investigar de forma temprana si existe alguna infección o alteración renal. Entonces, esos pacientes puede ya sea diagnosticarse de forma precoz, llevarse un control previo, ¿verdad? Una prevención primaria para poder también, si hay algún paciente que ya tiene un proceso patológico de tipo renal, se puede hacer una evaluación de la complejidad o la intensidad del paciente, hacer un pronóstico de la situación patológica que tiene el paciente. O asimismo, realizar una evaluación con respecto al tratamiento, a la terapéutica que el paciente puede estar siendo administrada. En pacientes que ya tienen un proceso renal, es importante que se haga una evaluación de forma repetitiva. Esos pacientitos que ya tienen un control en un hospital, se les lleva el control de diversas pruebas donde se esté evaluando si el paciente se mantiene, si mejora, si está más complicado, y todo eso con el fin de evaluar si se le sigue dando el mismo tratamiento o si se tiene que realizar algún cambio en el tratamiento que se le está dando a este paciente. Dentro de los objetivos, podemos mencionar los objetivos de las pruebas: detectar de manera precoz la lesión renal, asimismo, identificar el daño anatómico que pueda haber, si es de tipo prerrenal, específicamente, tal vez no esté dañando directamente al riñón, pero la afectación puede llegar a dañar directamente el riñón, si es de tipo glomerular o si es de tipo tubular. Asimismo, poder hacer una evaluación de la intensidad del daño. Estas pruebas de laboratorio deben cumplir con diversos requisitos o características, por así decirlo. Cuando se realiza una prueba en el laboratorio, siempre se está verificando o evaluando la sensibilidad y la especificidad de estas pruebas. La sensibilidad se refiere a la cantidad mínima que puede ser detectada de un analito en una muestra. Entonces, si se va a detectar la cantidad mínima, entonces la sensibilidad lo que nos va a detectar es a los verdaderos positivos. Cuando hablamos de especificidad, como lo dice la primera parte de la palabra, el prefijo, se refiere a lo específico que puede ser una prueba, o sea, poder dentro de una mezcla de frutas, ¿verdad? Si a mí me tapan los ojos, poder en una mezcla de frutas, en una piscina de frutas, si me dicen que busque a través del tacto una banana o una manzana, o bueno, característica, tal vez para que pongamos el ejemplo,
un guineo. Entonces, uno va a ir buscando a identificar directamente el guineo y que va a tener su característica específica. Entonces, así, a eso se refiere esta característica de las pruebas, la especificidad. O sea, que va a ir a identificar directamente al analito, ya sea esta de tipo, esa prueba, si se están evaluando analitos bioquímicos, si se están evaluando lo que son antígenos o anticuerpos para alguna patología, pero ya nos va a detectar específicamente a la gente. Esa se refiere también, muchos le dicen que detecta los verdaderos negativos, o sea, va a descartar lo que no es verdad y va a detectar aquellos verdaderos negativos. En cuanto a la exactitud, las pruebas pues se requiere que sean muy exactas y eso en muchos casos va a depender también si se hace manual el procedimiento de la técnica aplicada por el profesional, la capacidad que tenga para poder aplicar técnicas adecuadas. Va a depender si se hace de tipo automatizado, qué calibrado tenga su equipo, ¿verdad? Si su equipo le han dado un mantenimiento adecuado, ha sido configurado. Entonces, cuando hablamos de exactitud, supongamos tenemos un paciente, bueno, una muestra para glucosa, en la cual el valor verdadero es de 95 miligramos por decilitro. Entonces, se le da la muestra a 5 personas, 3 de ellas dieron 94.5, 94.8 y 95.5. Entonces, estas van a ser bien exactas porque están, pero bien cercanas, tal vez no exacto, pero están sobre el valor real. Y los otros dos participantes, sus valores, a uno le dio 120, al otro le dio 70. Entonces, los que tienen una mayor exactitud son los primeros 3 que dieron el resultado bien cercano al exacto. Cuando hablamos de precisión, ya nos referimos tal vez no tanto a la exactitud, porque podría ser que en el mismo caso, supongamos, los 5 participantes que realizaron la prueba de glucosa, la glucosa en el paciente era de 95, pero a todos les dio valores cercanos, pero a uno le dio 115, al otro le dio 116, al otro le dio 115.4, al otro le dio 114.8. Entonces, todos están siendo bien precisos, o sea, los resultados están bien cercanos, tienen mucha precisión, pero no dan sobre el valor exacto. Entonces, a eso nos referimos con estas características que deben cuidarse en el procesamiento de una muestra. Uno de los análisis que se puede realizar es la evaluación del sedimento urinario. Esta nos permite poder identificar una infección de vías urinarias en el paciente. Eso ya lo habíamos mencionado. Si la infección se da a nivel de las vías urinarias superiores, se le conoce como pielonefritis. Si la infección se da a nivel de las vías urinarias inferiores, se conoce como cistitis. Puede
realizarse este examen en 3 fases, o está compuesto por 3 partes, ¿verdad? El examen físico, el examen químico y el examen microscópico. Por muy sencillo, por muy común que sea un examen general de orina, esta evaluación representa o es de mucha importancia para poder evaluar al paciente. Entonces, acá se me desconfiguró, pero es porque se subió a Big Blue Button, no porque en la presentación original no se traslapa. Pero bueno, acá, en cuanto al examen general de orina, para el examen químico se utilizan lo que son tiras reactivas, que estas muchas veces se tiene el mal concepto, ¿verdad? Por algunos profesionales del área de la salud, que el general de orina consiste solo en meter la tirita y hacer la lectura. Sin embargo, esto no es así. La tira sí da un parámetro de lo que podemos llegar a encontrar en el sedimento. Sin embargo, es muy importante la observación del sedimento urinario para poder identificar algunos elementos que son indicativos de diversas patologías. Este procedimiento, esta prueba, requiere mucha práctica y experiencia por parte del profesional que está realizando la prueba. No, por eso es que no se debe dejar o minimizar, ¿verdad?, este procedimiento. Se debe de tomar algunas indicaciones en cuenta para el procesamiento de esta muestra. Primeramente, que la muestra debe provenir del sitio específico de la infección. No se debe contaminar con flora que se encuentre adyacente en la zona genitourinaria. La muestra se recomienda, y eso muchas veces no se cumple, los médicos no nos ayudan con eso, que previo a que el paciente comience a tomar el antibiótico, el tratamiento, se tenga que realizar la prueba. ¿Por qué? Porque el paciente comienza un día antes o 2 días antes a tomar el antibiótico y después llega al laboratorio a dar la muestra. Ya el resultado arroja un resultado negativo, ¿verdad? Y por lo tanto no se puede hacer una identificación bacteriana adecuada ni una cuantificación bueno, ni tampoco una evaluación del tratamiento que el paciente debería tomar. Los colectores, ¿verdad?, deben estar limpios. Si es un urocultivo, debe ser estéril. Se recomienda la primera orina de la mañana, por ser la que está más concentrada. Si no se puede tener la primera orina de la mañana, entonces se recomienda retener la orina por lo menos por 3 horas para poder evaluar esta muestra. No se debe forzar la ingestión de líquidos para que el paciente orine, porque eso puede producir una dilución de esta muestra y no se va a poder evaluar de forma adecuada al paciente, y el volumen de muestra entre 25 a 50 ml. Entonces tenemos las 3 fases del examen general de orina. El examen físico, que consiste en la evaluación, como su nombre lo dice, la evaluación física, donde veremos el color, el aspecto, y algunos todavía le incluyen el olor. Entonces el color puede ser para poder evaluar algunas alteraciones por algunos hábitos que haya ingerido el paciente o algún medicamento. El aspecto pues nos va a evaluar la presencia de bacterias o presencia de metabolitos que pueden concentrar la muestra. Por ejemplo, a veces se observan orinas que se ven bien concentradas, utiliza el término turbia, y muchos piensan que tal vez es una infección, pero al ver al microscopio
lo que se observan son cristales, ¿verdad? Entonces, es necesario hacer la evaluación física, es una evaluación visual que se hace. La evaluación química a través de la tira reactiva, en donde la tira está compuesta por diversos taquitos que están impregnados de componentes químicos que van a reaccionar al ser introducidos a la muestra si se encuentra presente los elementos que identifica la tira reactiva. Y tenemos el sedimento urinario, que se puede observar a través, posterior a la centrifugación, el sedimento se observa a través del microscopio. Acá tenemos los tres aspectos que incluye el examen físico, esto ya lo vimos. El examen químico, ¿verdad? Ya les había explicado igual que consiste en una tirita plástica con los taquitos impregnados de componente químico que van a reaccionar al ser humedecidos con la muestra, y esta pues nos permite hacer evaluación de diversos campos. Se tiene una evaluación general de algunos procesos patológicos metabólicos de tipo renal. Entonces, es bastante amplio, ¿verdad? Lo que se puede evaluar a través de la aplicación o la administración de la tira. En cuanto a los cuidados que se deben tener con la lectura de la tira, con el uso de las tiras reactivas, ¿verdad? Deben leerse en el momento que dice el fabricante. Se deben comparar con la tablita que viene en el botecito, que es esta que está acá. Acá están los colores estándar, lo básico, y se va comparando dependiendo de los cambios de color que haya presentado la tira, y así se puede identificar qué elemento se encuentra presente, quiénes no. Entonces, los cuidados leídas en el momento, ¿verdad? La comparación con la carta de colores de la tira. No deben exponerse a medios húmedos, no deben exponerse al calor, se debe evitar refrigerarse, porque a pesar que el botecito trae un desecante, muchas veces no puede absorber la humedad que puede producir la refri. Deben almacenarse en base original, no debe ser cortada, ¿verdad? Para que abunden más. No se deben guardar en temperaturas mayores a 30 grados centígrados. Y la muestra, esa sí se puede refrigerar, pero para poder procesarse se debe atemperar. Eso ya lo habíamos visto. En cuanto a la técnica, se debe observar con una buena iluminación para hacer la comparación de los colores. En cuanto al examen microscópico, se homogeniza la muestra cuando el paciente la lleva en el botecito plástico. Se homogeniza, se decanta en un tubo cónico. En el tubo cónico se introduce la tira, se lee para poder hacer el examen químico. Posteriormente se centrifuga esta muestra a 2000 revoluciones por minuto, por 5 minutos. Y una vez se haya detenido la centrífuga, se debe eliminar el sobrenadante y se deja solamente el sedimento. Este se va a observar entre lámina y laminilla, y con los objetivos 10 por y 40 por, para poder evaluar. Ya cuando ustedes estén en su materia de análisis de laboratorio clínico, ya van a ver con mayor detalle qué elementos se deben evaluar con 10 por, qué elementos con el 40 por. Algo importante, mínimo, no es que solo van a observar de 10 a 15 campos, pero mínimo deben evaluar
de 10 a 15 campos para poder emitir un promedio de los elementos que se observan en el sedimento, como lo son leucocitos, hematíes, las bacterias, células. Acá tenemos una imagen donde vemos células epiteliales, algunas células redondas, que son las que son más redonditas, como le dice su nombre, que esas ya son parte del epitelio renal. Tenemos algunos hematíes, cilindros granulosos, esos son leucocitos, pero no se logran observar bien la granulación. Cristales de oxalato de calcio, aquí tenemos la levadura, que están en cadenas, cristales de cistina, biuratos de amonio, otros oxalatos de calcio, fosfato triple. Tenemos ese cilindro leucocitario. Entonces son algunos de los elementos formes que podemos observar a nivel de orina. Eso con respecto al examen general de orina. Tenemos el urocultivo, que este se utiliza, y creo que ustedes están llevando diagnóstico bacteriológico. En alguno de sus laboratorios van a tener que realizar un urocultivo. Para poder procesarlo se necesita hacer la siembra inicial de la muestra en medios de cultivo diferencial y enriquecido, ¿verdad? Normalmente se utiliza agar sangre y agar McConkey. Se leen a las 18 a 24 horas. Posteriormente se hace una identificación. En el medio laboral, pues el segundo día se siembra para poder identificar, y al mismo tiempo se hace una dilución con McFarland para poder hacer el antibiograma al mismo tiempo, y así en el tercer día poder identificar la bacteria que esté causando una infección y al mismo tiempo obtener el antibiograma, ¿verdad? Entonces, en el ámbito laboral, pues en 3 días, al tercer día se le da el resultado al paciente. Creo que ustedes, hasta que están estudiando, van a primer día siembra, el segundo día y la siembra de pruebas ya de identificación, y después de hacer la identificación normalmente hacen el antibiograma. No sé si habrán cambiado, pero bueno, básicamente ese es el proceso, ¿verdad? Según los criterios de CAS, se considera un número de bacterias, un recuento significativo, el aumento o el recuento de bacterias mayor o igual a 100.000 unidades formadoras de colonias por ml de orina. Entonces, cuando se encuentran esta cantidad, entonces se considera ya una infección bacteriana urinaria verdadera. Eso con respecto a las evaluaciones, que son exámenes más comunes que se realizan en orina. Tenemos algunos marcadores de filtración glomerular, como lo es la inulina, el polifructosan, que eso nos permite evaluar la capacidad que tiene el riñón de filtrar a nivel del glomérulo. El gold estándar o estándar de oro de todos estos marcadores es la inulina. Sin embargo, el que se utiliza de forma rutinaria es la creatinina, porque lo que es la inulina y el polifructosan son polímeros que deben ser administrados por vía intravenosa al organismo. Posteriormente se toma una muestra en el paciente minutada, o sea, por cada ciertos minutos, para poder evaluar la concentración de ese marcador a nivel sérico.
Entonces, por la complejidad del procedimiento y que es más invasivo, que se le debe administrar de forma intravenosa al paciente, es que no se considera muy práctico su utilización. Dentro de los marcadores, pues podemos mencionar la vitamina B12, algunos marcadores radioisotópicos como el yodo 125 o el yodo 131, que de igual manera deben ser administrados por vía intravenosa. Tenemos el cromo 51, la cistatin C y la creatinina, que es el más utilizado, ¿verdad?, por la facilidad de su determinación. Sin embargo, existen algunos factores que pueden, bueno, que caracterizan a la creatinina como un marcador no muy adecuado. Sin embargo, es el de uso común. La cistatin C, en algunos estudios que se han realizado últimamente, se ha considerado que es un mejor marcador que la creatinina, ¿verdad? Pero por las características no se ha todavía establecido un procedimiento. Está la explicación de lo que ya les decía, ¿verdad? La inulina, el polifructosan, que son los polímeros de fructosa, que estos se filtran libremente a través del glomérulo, que esa es una de las características que debe cumplir uno de los indicadores. No deben reabsorberse ni tampoco secretarse a través de los túbulos, que también son características que debe cumplirse. Entonces, acá es prácticamente lo que les expliqué, ¿verdad? Que se debe infundir intravenosamente y posteriormente verificar la concentración a nivel sérico. Entonces, después lo revisan. Las características que debe tener un marcador para ser el ideal, ya sea un marcador de tipo endógeno o exógeno, para poder medir la filtración glomerular, debe ser de producción constante. Y en este caso, la cistatina, la inulina no cumple con este punto porque no se produce de forma constante, debe ser seguro, conveniente, se debe difundir rápidamente a nivel del espacio extracelular, no se debe unir a proteínas, debe ser filtrable libremente, no se debe reabsorber a nivel tubular ni secretarse en este nivel, que son características que sí cumple la inulina. No se debe eliminar a nivel extrarrenal ni tampoco degradarse. Debe determinarse de forma exacta y reproducible, o sea que al hacer una determinación por diversos métodos, debe obtenerse el mismo resultado. No deben interferir otros compuestos y relativamente debe ser barato, ¿verdad? Para que pueda tener acceso a mayor población. En cuanto a los compuestos nitrogenados no proteicos que nos permiten evaluar la función renal, podemos mencionar el nitrógeno ureico, la urea, la creatinina y el ácido úrico. Estos son muy importantes porque al elevarse a nivel sérico son un indicio o un indicativo de que hay una alteración a nivel renal, porque él es el encargado de poder eliminarlos. Entonces, si se están excretando en mayor cantidad, podría ser que haya un daño a nivel de la filtración glomerular en el riñón. Tenemos la urea. Esta se sintetiza primariamente en el hígado a partir del amoníaco, posterior a la desaminación de los aminoácidos. La urea pues va a ser trasladada o transportada a nivel de sangre y excretada en los glomérulos, ¿verdad?
y lo que se tenga que reabsorber, se reabsorbe a nivel de túbulos renales, pero cuando se está excretando en una mayor cantidad de urea es porque posiblemente se reabsorbe lo suficiente, pero lo demás queda a nivel sérico y eso podría ser un indicativo de toxicidad a nivel del organismo. Esta evaluación, la urea, normalmente se utiliza para poder evaluar en pacientes renales una alteración que se esté dando en el organismo. Entonces, cuando no hay una buena filtración, hay una mayor acumulación de urea, eso podría estar afectando al paciente y ser un indicativo de una mayor toxicidad por una disminución de la capacidad de filtración del riñón. Recordemos que el 90% de la urea es excretada a nivel renal y el 10% es a nivel digestivo. Esta es útil, ¿verdad?, cuando ya hay un proceso renal. Sin embargo, se puede utilizar como prueba de rutina para poder estar evaluando junto con la creatinina, ¿verdad?, la alteración que pueda presentarse a nivel renal, junto con la creatinina y el ácido úrico. Los valores normales en los adultos de 10 a 15 miligramos por decilitro, ya en niños en edad escolar pueden oscilar entre 5 a 15 y tiene la particularidad, ¿verdad?, porque como proviene de la metabolización de los aminoácidos, de las proteínas, puede estar afectado o influenciado por el consumo de proteínas, la concentración que se pueda detectar a nivel sérico. Tenemos la creatinina sérica. Esta es un derivado del metabolismo de la creatina a nivel del músculo. También fue beneficiado por la dieta, consumo de carne, ejercicio, puede aumentar la concentración de creatinina a nivel sérico. Entonces, el hecho de que también vaya relacionado con la masa muscular, la creatina es otro de los factores que lo vuelve un poco inestable para poder evaluar la función renal. Sin embargo, hasta el momento es el que más se ha utilizado y ha servido de mucho, ¿verdad?, para poder investigar el estado de salud de un paciente. Acá, como dice esta diapositiva, es el más utilizado universalmente. Se dispone de él. Hay pruebas que son relativamente rápidas, en que 40 minutos máximo puede llegarse a obtener un resultado de concentración de creatinina a nivel sérico. Este tiene ciertas limitaciones, dentro de las limitaciones como marcador de filtración glomerular, es el pequeño tamaño que tiene y no se une a las proteínas, sino que tiene un paso libre a través del glomérulo, no se metaboliza interiormente por el riñón. También puede haber una secreción tubular. La acción puede estar relacionada por la masa muscular. Recordemos que se produce, ¿verdad?, a partir de la creatina. La concentración puede verse afectada por la dieta y el principio en el que se basa, o sea, la reacción de Jaffe, que son las pruebas con las cuales se realiza la determinación de creatinina sérica. Esas en concentraciones de pacientes que estén normales, muchas veces pueden ser un poco imprecisas, ¿verdad?, los niveles que se puedan detectar a nivel sérico. Entonces, de forma general, nos permite evaluar
la tasa de filtración glomerular. A nivel renal, la creatinina. Los valores normales deben oscilar de 0.7 a 1.4 miligramos por decilitro en el hombre y en la mujer de 0.6 hasta 1.1. Tenemos la depuración de creatinina, que nos permite medir la velocidad de filtración glomerular en el riñón. En este caso, es un poquito complejo por el hecho que el paciente debe recoger la orina de 24 horas. En muchos casos y ese resultado pues se multiplica para poder verificar en las 24 horas cuánto es la velocidad de filtración glomerular que está llevando a cabo el paciente. Entonces, nos va a permitir evaluar de forma relativamente rápida cuánto es la rapidez con la que el riñón está excretando. Hay algunos médicos que hoy en día se basan en algunas fórmulas en donde toman en cuenta la edad del paciente, el sexo, el peso del paciente para poder evaluar por fórmulas matemáticas cuál sería este valor de depuración de creatinina. Sin embargo, todavía se sigue utilizando porque podría no ser tan exactos por lo que son fórmulas matemáticas. Recordemos que fisiológicamente nuestro puede llegar a cambiar en cuanto a la metabolización de diversos delitos. Forma de reporte es en ml por minuto. En el hombre oscila, ese es un valor general. Puede variar de acuerdo a la edad de la persona. Entonces, pero de forma general, de 94 hasta 140 ml por minuto en el hombre y de 32 hasta 110 mililitros por minuto en la mujer. Acá tenemos una fórmula que se utiliza, se hace la determinación. Bueno, la persona recolecta la orina por 24 horas, va al laboratorio, se le debe de tomar una muestra de sangre para poder determinar la creatinina en sangre y se determina la creatinina en orina y se mide el volumen de orina que el paciente llevó, que recolectó en la botellita por 24 horas. Ya con todos estos datos se van a colocar en la fórmula la creatinina en orina de 24 horas. Por ejemplo, supongamos, tenemos acá un ejemplo, la creatinina en orina nos dio 24.6, se coloca 24.6. El volumen de la muestra que llevó el paciente fue de 3.570 ml y dividimos entre la creatinina en sangre, que es de 1.5 miligramos por decilitro, por 1.440, que son la cantidad de minutos en 24 horas. Entonces, si alguien ya hizo el procedimiento, no sé si quiere compartirlo o lo dejo para que ustedes puedan desarrollar el curso de la tarde para que puedan practicar un poco, ¿verdad? Esa es básicamente la fórmula que se utiliza. Tenemos otra determinación que es la proteinuria, que también la excreción de proteínas a nivel urinario nos permite evaluar el pasaje a nivel del glomérulo de las proteínas, la concentración aumentada de esas proteínas que son filtradas normalmente por el glomérulo puede dar un indicativo de que hay una alteración a nivel glomerular en el paciente.
paciente, por lo tanto se están excretando una mayor cantidad de proteínas a nivel de orina, algo que no es normal y que es un indicativo de que puede haber una alteración renal. Entonces, la determinación de las proteínas urinarias nos permite detectar una enfermedad renal. Esta se puede hacer la determinación en proteínas en una muestra de orina al azar. Asimismo, se puede recolectar orina de 24 horas para poder evaluar la concentración de proteínas a nivel urinario. La cantidad y el tipo de proteínas puede hacerse una evaluación también a través de procedimientos de electroforesis, donde se pueda evaluar el tipo de proteínas que están siendo excretadas a nivel urinario. La magnitud de la proteinuria nos va a determinar la complicación, o sea, qué tan grave es el estado del paciente para poder dar un pronóstico del estado en que se encuentra dicho paciente. Entonces, ese puede determinarse, ya les había mencionado, de forma al azar, a nivel de una muestra, a través de una muestra de orina tomada al azar, se introduce la tira reactiva. La tira reactiva trae un parámetro donde se determina la excreción de proteínas a nivel urinario, solamente que esa es una determinación semi-cuantitativa, no es así como que bien exacto, sino que es más o menos un parámetro. Esa pues no se, tienes la desventaja de que no es sensible para algunos tipos de proteínas. El otro método para poder identificar las proteínas a nivel urinario tenemos por la recolección de orina de 24 horas, en donde se recolecta la orina también a través de una fórmula. Se toman en cuenta los datos del volumen, la concentración de proteínas a nivel urinario, y ese tiene la desventaja, ¿verdad?, que muchos pacientes es bien complicado, tedioso el hecho de estar recolectando orina en una botella, ¿verdad? Mayormente para el sexo femenino, el hecho de estar recolectando en una botella la muestra de orina, se puede perderse parte de la muestra si a la persona se colocar la muestra, una de las micciones, ya hay un factor de error en esa muestra. Asimismo, se puede hacer una separación de proteínas para poder identificarlas de forma específica por medio de electroforesis. Cuando se da un aumento de la albúmina o de otras proteínas que tienen un alto peso molecular, en esos casos el paciente puede estar con un proceso de proteinuria glomerular. Si se da un incremento de proteínas de bajo peso molecular, entonces nos referimos a una proteinuria de tipo tubular. Y hay pacientes que pueden presentar lo que son patrones mixtos, ¿verdad? Entonces, pero dependiendo del tipo de proteínas que sean excretadas, así también está correlacionado la patología que puede estar padeciendo el paciente. Bueno, jóvenes, hemos llegado hasta acá con la clase. Agradecerles, ¿verdad?, por el tiempo. Sé que esta hora es un poco cansado estar conectados, sin embargo, ya llegamos al final de la clase. Eso sería todo. Desearles una feliz tarde. No sé si tienen preguntas.